¿Cómo le va? Bien, bien, muy contento de estar acá con ustedes hoy. Muy bien, vamos a hablar de series y películas. ¿Lo contamos ahí? Sí, vamos a acotarlo ahí. A mí me gusta también el resto de los consumos culturales, pero si no sería medio inabarcable. Y lo que intento siempre, que Agus lo sabe porque cada vez que charlamos, intento salir un poco de la idea de la reseña e intentar a partir de un producto cultural poner un tema en conversación, ¿no? Que creo que para eso funciona el arte también, ¿no? Está bien. Y de hecho, arrancás hoy con una serie que dije mal. En la previa lo dije mal. No es adolescentes, es adolescencia. Exactamente. ¿Qué generó esto que vos decís? Generó tema de conversación. Es que para mí, aparte, las noticias parecen también siempre convocar a estas situaciones, porque hace 2 días pasó lo del intento de tiroteo en Maswich, que de alguna manera viene a mostrar que hay algo que está sucediendo, que siempre estuvo ahí, y que quizás porque la agenda, sobre todo porteñocentrista, nos lleva a otro tipo de conversaciones y no estamos viendo el elefante en la habitación, ¿viste? Para poner un poco en contexto, Adolescencia es una serie de Netflix, son 4 capítulos. Lo que se vendía al principio, antes de que la serie salga, era la cuestión más agarrada a lo estético y al lenguaje audiovisual, porque está toda grabada como si fuera un gran plano secuencia. ¿Qué significa esto? La cámara acompaña todo el tiempo sin cortes lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que vos veías era que se vendía como una serie, una miniserie de 4 capítulos en plano secuencia. Claro, cuando la gente empezó a ver de qué trataba la serie, y es un tema bastante ríspido. ¿Por qué? Cuenta la historia de un chico de 13 años. Vos ves cómo arranca la serie con un par de policías charlando en un auto, como esperando algo. Lo llaman, le dicen, listo, tienen como para... Vía libre. Vía libre. Y se meten muy violentamente a una casa donde hay un padre y una madre y 2 nenes durmiendo arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un nene en la cama, es él, agárrenlo. Cuando van a abrir, el nene está meado encima del cagazo que le dio, nadie entiende nada. Y vos, el primer capítulo, que es el más difícil de la serie, también en términos de que si no sabes de qué va, un poco se alarga todo, porque te cuentan todos los procesos por los que atraviesa una persona que es denunciada y que es aprendida antes de llegar al punto de un juicio. Y además el plano secuencia, en ese capítulo sobre todo, hace que la cosa sea tremendamente lenta, porque cuando lo llevan en auto, no queda otra que la cámara esté con ellos, y tiene que ir no sé cuántas cuadras. Sí, que aparte ahí caes en cuestiones arbitrarias de guión, donde le dicen, ¿saben dónde la estación de policía? Sí, acá a 2 cuadras, pues no podía ser más lejos. No le queda otra. Si quedaba 40 minutos, se le iba el capítulo. Sí, que de vuelta... yo entiendo que se enamoren con el dispositivo y con la propuesta estética. A veces, el primer capítulo durando 1 hora y 5 me parece mucho. Ya capaz con 40 minutos se podía resolver mejor. Pero bueno, la cuestión es que lo que vos descubrís es que este chico que parecía muy mal por lo que estaba pasando, que se declaraba inocente, que al padre lo miraba a la cara y le decía, yo no hice nada. Hagamos un pequeño aclaración para la gente que va a haber spoiler alert. No, digamos. Pero esto es el primer capítulo. O sea, termina el primer capítulo, él no es inocente. Fin. O sea, hay cuestiones que demuestran eso. Yo creo que la gente igual ya en general la vio, pero bueno, pero sepan que si la quieren ver, tal vez no nos escuchen. No, es el primer capítulo. Lo más fuerte viene después. Porque lo más fuerte viene cuando comenzamos a ver qué es lo que se está gestando hoy en los menores de edad. ¿Qué es lo que está sucediendo con la violencia implícita de la era de la sobreinformación y de cómo nosotros relegamos como adultos algunas cosas en las redes sociales por conveniencia, porque no nos importa, porque nos da paja o lo que sea, y se está gestando toda una subcultura que es absolutamente invisible a nuestros ojos? ¿Por qué? Simplemente porque tienen un diálogo, un lenguaje y una forma de comunicarse que nosotros no conocemos. O sea, si yo te cuento que hace 1 año, pues ni siquiera es de ahora, el trendy era un inodoro que hablaba, y estaban todos los pibes con eso, y vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Es algo... Entonces la serie, de alguna manera, va mostrando ese submundo, esa manera de, por ejemplo, cómo utilizan los emojis para comunicar ciertas cosas, sino que hay un nivel de inteligencia sobre eso que escapa un poco lo que quiero discutir después, que tiene que ver con la cuestión de violencia
en, por ejemplo, escuelas o del conurbano o del medio del país, donde el problema es otro, porque la capa de ahí es gente que no tiene nada y que la violencia la tiene naturalizada y es el mundo que consumen. En cambio, lo de Maswich y esto va por otro lado, porque esta gente que tiene acceso a todo y sin embargo entra en un remolino de otras cosas que suceden y que llaman mucho la atención. Entonces, a partir de eso, me gustaba entender un poco la idea, porque con lo que sucedió en Maswich, demuestra que hay algo que sucedía. A mí me causó mucha gracia los que habitan en su mundo de X, antes conocido Twitter, como dice Pagni. Voy a decir el mago del Kremlin, porque siempre dice lo mismo. Luciana Pecker, que es una escritora muy reconocida. Yo he ido a ver varias charlas de ella en el Conex con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de el hermano, bueno, no importa. Darío Starriver, ahí está, gracias. Que decía, la pucha, yo vengo hablando de este tema hace años y entra una serie y pone en discusión, porque ustedes vieron que todos los medios están hablando del tema porque se hizo viral la serie. Todo el mundo la salió a matar en la red social diciendo, uy, ¿te crees que el mundo da vuelta alrededor tuyo? Ese no es el tema. Pero sí me parece que sirve para discutir cómo los consumos culturales nos permiten sacar una radiografía de algo que nos pasa de manera menos tipo golpe y más entre el subterfugio de decir, bueno, che, algo me está pasando con esto. ¿Y por qué me pasa? Porque me interpela. Ahora entendamos que si ya lo pusieron en Netflix, después ya es tarde. Sí, obvio. O sea, ya hay algo que está pasando en este mundo que de vuelta, para mí, tiene que ver con el consumo de redes sociales, con el celular, el aparatito que está convirtiendo a la generación Z, X, la nueva que sea, en un bicho que nosotros desconocemos completamente. Yo siempre hago el mismo comentario. Yo tengo 42 años. O sea, yo viví las dos. O sea, viví el televisor que ni siquiera tenía control remoto, blanco y negro. Y hoy estoy súper al día con todas las cosas, porque aparte me gusta eso. Pero yo vengo de ese mundo. Yo no vi una teta hasta los 18 años, casi 17. O sea, la primera era una revista porno que había que ir a buscar en una bolsa negra, porque no tenía forma. Hoy un chico de 11 años puede ver la cosa más kinky que pueda encontrar gratis, sin que alguien le ponga una necesidad de nombre, apellido y algo en internet. Todo esto hace que la dismorfia que vos tenés de tu propio cuerpo, del cuerpo del otro y de la sexualidad, se dispare por los aires. Porque ¿cómo te formás? No hay ESI que ayude. La ESI, digo, como conversación aparte, ¿por qué la necesidad de? Tenés al otro estúpido que ahora se está queriendo salir legislador de vuelta, que decía que su ESI era el porno, Ramiro Marra. Esto es lo que lleva al porno como ESI, a no entender la capacidad que nosotros tenemos de ser empáticos, del consentimiento. Son cosas que ellos no entienden. Justo hoy hablaba con una amiga que había ido a una fiesta de 15 ayer anoche y me decía, las pibas de 15 están desatadas y los pibes estaban como nabos sentados. Le digo, sí, esos pibes a los 18 años ya van a estar violando gente. Ese es el arco que vos tenés. No, pero ese es el arco que vos tenés, porque entran en una, vamos a decir, tormenta de información y de bajadas patriarcales de la vida, que no tienen las herramientas. Digo, no estoy exculpándolos, pero digo, no tienen las herramientas. Pero hay algo ahí que es incómodo muchas veces ver, que apareció esa discusión cuando empiezan a aparecer los libertarios como fenómeno de redes, que era como, bueno, son nazis, son hijos de puta, qué sé yo, y cuando alguien quería poner un manto de, che, pero esta gente, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo llegó a pensar así? ¿Por qué piensa esto? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Qué dificultades tuvo para afrontar, qué herramientas tuvo para afrontar las cosas que nos preocupan a todos, que nos pasan a todos, y que bueno, quizá uno tuvo más suerte que otro, digo, que tuvo otras redes de contención, padres más presentes, amigos, facilidades, no sé, en la personalidad, sos más extrovertido, y bueno, paremos la pelota un segundo a pensar qué onda esta gente, por qué está en este lugar, piensa de esta manera, y ahí es como, no, bueno, los estás disculpando. No, me parece que los temas son complejos y uno tiene que abordarlos con esa... A ver, el concepto del incel que surge también de esta serie, que en su momento a otra de apellido difícil, Galia Molasky, la habían matado cuando explicó que la cultura de los libertarios, que ahora le iba a traer, y Milei responden al mismo estereotipo, al mismo concepto.
la persona empoderada pero ignorante. Que el empoderamiento viene de su círculo de confirmación, de su propio microorganismo de redes sociales, donde entre ellos dicen, esta está buenísima, mirá, y le rompo todo. Y vos decís, flaco, no entendiste nada y te vas a llevar por delante con una mujer cuando se te para enfrente de verdad y no vas a saber qué hacer con eso. ¿Qué va a pasar cuando no sepa hacer con eso? Va a ser violento, porque no tiene las herramientas para llevarlo a cabo. Esto que está sucediendo hace muchos años, solo se ponía el foco en lo que fue la pandemia. Porque yo creo que la pandemia fue de alguna manera el componente que terminó por hacer explotar esa fórmula. Esto es algo que ya estaba sucediendo, pero vos pones a un grupo de jóvenes sin herramientas emocionales, totalmente inmiscuidos en su mundo virtual, sin ningún tipo de control de lo que está pasando, y los obligás 2 años de su vida, que no fueron 2 años, pero bueno, es el discurso que ellos tienen, a no poder hacer nada, van a salir después a convertirse en lo que hoy son. ¿Hay alguna posibilidad de algo en todo esto? Yo creo que, en contra de lo que decía Luciana Pecker, que no lo puso en la conversación, me parece que aunque llega tarde y aunque es Netflix y aunque, no sé si les parece raro, pero esta es una serie inglesa, pero que en muchos casos se parece mucho a nosotros. Y vos ves otras series inglesas donde es una cultura totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí voy a ir a un par de otros consumos culturales que me parece que de alguna manera adelantaron un poco esto. Lo de Maswich es muy parecido a Bowling for Columbine. Es muy parecido a Elephant, de Gus Van Sant, que son del 2002 y 2003. ¿Qué decíamos nosotros? No, eso pasa en las escuelas yanquis, pues están todos locos y tienen acceso a las armas. En lo de Maswich, el nene decía, le voy a robar el arma a mi padrastro que tiene armas, porque era un oficial de la policía. Entonces digo, no estábamos tan lejos entonces. Esto que está pasando de vuelta en Bowling for Columbine es lo mismo que Maswich. Vuelvo porque obviamente todos los agoreros, sobre todo para pegarle a Axel porque está de moda ahora, sacaban el tema de la violencia en colegios del conurbano, que son más de arma blanca, de violencia intrafamiliar que se lleva a el poder de lo que hoy no tienen los maestros, porque los maestros dicen, yo no cobro 2 mangos, no tengo ninguna autoridad, y se me ponen en contra. No, en la serie todo el mundo habla del capítulo 3, ¿no? Sí. Donde el chico habla con la psicóloga. Pero a mí me impresionó tal vez más el 2, digamos, que narra la escuela. Claro. Para mí el plano secuencia, no sé, ya esto no es estético, para mí el plano secuencia le resta más de lo que le suma en algunos aspectos de la peli. Por esto, porque están en la escuela y cada vez que suben y bajan escalera, la cámara lo tiene que acompañar, entonces estamos perdiendo tiempo viendo gente subiendo escaleras, pero el capítulo de la escuela es muy impresionante. ¿Qué hace la escuela con esos pibes? Y es muy impresionante lo que pasa con el código. El hijo del detective le dice en un momento, lo llama al costado, le dice, lo que no estás viendo vos, qué es lo que estaba pasando entre ellos. Claro. Es muy impresionante, me pareció ese más logrado en su complejidad, tal vez que el famoso capítulo 3, que es como el que todo el mundo celebró o sobre el que se está volviendo mucho. Sí, ahí de vuelta, hay que poner para mí el foco en los chicos de vuelta, en los pibes de vuelta, ¿no? Porque es una caja fuerte que uno no sabe cómo descifrar. Y digo, el primer capítulo te muestra cómo el pibe reposteaba, o sea, en su feed, imágenes de minas en ropa interior, y los padres no tenían ni puta idea de lo que estaba pasando. Digo, es una caja de resonancia que uno se pregunta, ¿no tuviste 2 minutos para mirar? Y aunque sea charlar, todos fuimos pajeros cuando éramos chicos. Y creíamos que no se daban cuenta. Es como, sí, se dan cuenta porque es parte del proceso de aprendizaje del propio cuerpo, lo que sea. Pongamos de vuelta el foco en eso. Escuchemos a estos pibes. Lo que estoy viendo, que lo que pasó en Maswich, es que ya se está empezando como a culpar completamente a estos pibes sin escucharlos. Loquitos hay en todos lados, obviamente. Digo, no, de vuelta, yo no... Al complejizarlo uno parece que está exculpando. No, porque si seguimos haciéndonos los boludos, va a seguir creciendo eso.
No, pues si no, hay casos sueltos, Lo y que cada vez, está suelto. cada vez van a ser más los casos sueltos, y en algún momento alguien tiene que darse cuenta de que quizás no son casos sueltos. Lo bueno del caso suelto es que si después le dan el celular no lo van a poder abrir. Lo Sí. vimos con Sabán Montiel. Si es un loco suelto, no, nadie le va a saber qué pasó. Pero digo, hay una conversación que ver ahí. El fenómeno que hoy está con los libertarios, hay solo dos caminos. O guerra civil entre pibes, o se vuelven todos peronistas. No hay otra cosa en el medio. Porque están preseteados con ideas que no tienen sustento, fogoneadas por el mismo círculo que es muy chiquito de ellos, y que la vida se los va a llevar por delante. Puede salir por el lado muy violento, como los estúpidos estos de la Fuerza del Cielo, que hacían todo un acto con figuras retóricas del nazismo, pero que estoy seguro que no se la bancan, ni dos minutos en mano a mano, o que cuando se choquen con la realidad digan, che, fui un boludo, el camino es por este lado. Yo estoy esperanzado que vaya por el otro lado. Pero me da un poco de cosa ver que esta idea de reverdecer a pelotudos arriba de un Falcon Verde, que de vuelta no pasaban los 21 años. ¿Qué sabés del Falcon Verde 76 con 21 años? Era simplemente el hecho de lastimar para ser más fuerte en la red, porque ni siquiera lo haces. A ver, el problema del mago del Kremlin para mí es que él se quiso poner por delante de su propia narrativa. El monje negro nunca tenés que saber quién es. Claro. Y el estúpido este se pone adelante porque está dentro de ese microclima de si me ven, soy más capo. Y así no funciona. Igual la narrativa de los nenes malos hace rato que está en el cine y en las series. Digo, siempre caemos en el lugar de, es un nene, no puede ser malo. El otro día aprendimos que los jubilados son malísimos. Viste que la jubilada que le pegó al policía, al tortuga, que la tiró al piso y casi le rompe la cabeza, era malísima. Bueno, hay nenes malos también, como pasa en eso. Hay una película muy buena que yo recomiendo mucho, se llama The Bad Seed, que es una película de 1956, de una historia similar, un nene de 13 años, o sea que es una historia muy similar, pero que está más agarrada al thriller más policial que de investigación como es adolescencia. Pues adolescencia empieza siendo policial y termina siendo otra cosa, porque termina siendo un tratado psicológico sobre lo que está pasando con esta generación de pibes hoy. Obviamente una película en blanco y negro, una película con un ritmo lento, pero que funciona muy muy bien. Para mí, de las mejores películas no es de nuestra tierra, pero sí, que es ¿Quién puede matar a un niño?, dirigida por el hijo de Iván Ismenta, Serrador, que es uruguayo, pero hizo muchísimas películas acá en Argentina. Una película muy incómoda, hace muy poco fue restaurada, un clásico de nuestro cine que te vuelve loco. Es un grupo, o sea, una persona que cae en una isla, un grupo de pibes, vos decís, son lo peor que hay estos pibes, que está pasando algo muy parecido al Señor de las Moscas, claro, que viene por ese lado. Pasa que de vuelta, yo pensaba ayer, pensando en el Señor de las Moscas, que ahí vos tenés a un grupo de pibes que no tienen ningún tipo de control, pero que tampoco tienen ningún acceso a otra cosa. Ellos están aprendiendo casi a nivel animal sobre cómo desarrollarse como sociedad sin ningún adulto. Claro. El mundo de las redes sociales es otro bicho y nadie está pensando en eso. Porque no está el control, pero tenés a los padres, tenés acceso a cualquier tipo de información sin ningún tipo de reparo de poner una credencial o algo. Que digo, como están hablando de los incels hoy, mañana va a salir una serie sobre cómo se gastaron toda la guita apostando y perdieron la casa de los padres y todos se van a sorprender, claro, de que los pibes están apostando a lo loco. Vuelvo a la idea de discutamos sobre lo que está pasando. No sé si se acuerdan de Good Son, de 1993, la de Macaulay Culkin. No me la del Ángel Negro. No. Bueno, esa también. Esa era un clásico de nuestra generación, yo tenía 11 años. ¿Cómo se llama? Con Frodo, con el Elijah Wood, que eran hermanos. Él era como un hermano que vino después y no era muy bueno. Village of the Damned, de 1995, de Carpenter,
que en realidad era la remake de una película de 56, la de los nenes todos de pelo blanco, que Christopher Reeves estaba ahí. Que tiene el capítulo de Los Simpsons. Exacto, bueno, sí, pobre. Y después, bueno, pero... y después, una película que para mí es mucho más precisa con lo que está pasando hoy, que es, tenemos que hablar de Kevin, We Need to Talk About Kevin, de 2011. Primero porque se asemeja más a esto, es más a Elephant o Bowling for Columbine, que es pibes que están pasando por algo. Digo, acá la capa psicológica se escapa un poco en adolescencia porque es más echarle la culpa a las redes. Vos ves que no es el pibe no es una persona que esté atravesando algún tipo de incapacidad cognitiva, por decirlo de alguna manera. Entonces es otro bicho. En We Need to Talk About Kevin es una persona que no está bien, que no está preparada para socializar y por eso comete el acto que comete. Y acá en Argentina tuvimos un caso similar, que fue el caso de Pan Triste, de Javier Romero, que fue durante el 2000 en Carmen de Patagones, el último pueblo de Buenos Aires, justo antes de cruzar el Río Negro, que si recuerdan fue un caso de bullying, era un chico más grande, tenía 19 años, tenía un parecido físico al dibujo que se había estrenado de ese año, y enloqueció y estuvo 20 años metido en una correccional y salió en libertad y hoy vive como una persona normal a pesar de todo lo que había ocurrido, así que pasaba acá en Argentina. Yo creo que hoy están todos sorprendidos y poniéndolo en agenda y todos los programas de televisión de la tarde hablando sobre este tema como si fuera un descubrimiento. Sí, que lo estén descubriendo ahora significa lo poco que hablan con sus propios pibes. Pero son toda gente que tiene yo hijos. no quiero decir nada, pero ¿viste al hijo de Connie Gansaldi? Digo... Nos dice acá Pato de Aedo, 2 cosas de adolescencia. Plano secuencia, lo que tiene de bueno es que nos confronta con la ansiedad de las redes y TikTok, que duran segundos contra el tiempo real. Viste aquí que le ponía nervioso subir las escaleras. También plantea una contraposición entre lo virtual y lo físico, el cara a cara. En los videojuegos hay nenes jugando de su cuarto con un grupo que se relacionan para jugar y matarse entre sí, sin conocerse. El nene todo el tiempo, el nene de la película, dice que él no fue. Y quizás la violencia virtual genera la pérdida de registro de un otro real, al que no podés matar. Nos dice Pato, muchas gracias por las reflexiones. Hay mucha gente muy interesada y opinando sobre la serie y sobre tu columna. Uy, qué bueno. Bueno, de vuelta, para cerrar. Para mí sirve un montón poner este tema en agenda. Sirve que surja a partir de un producto cultural que esté en un canal tan visto por un tipo de persona. Si esto se hubiera salido en Movie... Claro. Se enteraban los 2, 3 Gordo Movie. Sí, ¿entendés? Esto, incluso en Max, no hubiera funcionado tanto. Que sea en Netflix, para mí, permite estas discusiones. No nos comamos la curva de que los medios descubren esto. Seamos proactivos. No nos sorprendamos. Que esto no se convierta simplemente en una suerte de circo en donde empezamos a ver a los nenes como extraños a los que le pasan cosas y bueno... Yo cuando era pibe era otra cosa, no. Digo, como ellos no están preparados para el momento que están viviendo de sobreinformación, nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Nosotros tenemos que convertirnos en una especie diferente a lo que eran nuestros padres. Que como mucho nos cortaban el teléfono. Claro. Como mucho nos sacaban el cable de internet para que el módem que hacía un ruido extraño cada vez se conectaba no pudiera conectarse. Hoy, el juego entre ser compañero, tutor, responsable, se hace mucho más complicado. ¿Por qué? Porque los nenes tienen en su mano una caja negra con acceso infinito a cualquier información y que si lo sacás, también lo sacás a ellos de su propio universo, de su propio mundo, de sus propias amistades. No podés ser el Alberto de esos pibes con la pandemia sacándole cualquier tipo de acceso a su sociabilidad. Entonces, es complejo. Y está pasando acá en Argentina. No nos hagamos los boludos, siempre, nosotros somos europeos, lo que pasa en otros países no pasa. No nos hagamos los boludos. Y si quieren un poquito más de qué pasa con los nenes en el cine, las recomendaciones que le di son todas buenas películas. Elian, amigo, ¿dónde se te puede leer, además de verte en esta columna? Aguilar.elian en Instagram, ahí subo
más o menos veo poner 350 películas por año. Las recomendaciones están todas ahí, de series también, en historias destacadas. Tienen para hacer dulce de leche. Lo pueden leer a veces cada tanto en la agencia Pacuranto también. Eso, en el obviamente. Lo tenemos medio secuestrado aquí. Así es, como debe ser. Che, te agradecemos mucho. Por favor. Nos veremos, bueno, en Ustedes algún me llaman momento. ustedes me llaman y Y yo estoy, vengo. dale. Che, tema musical. Y a la vuelta vamos Gustavo a hablar Córdoba. sobre elecciones, encuestas, números y esas cosas que siempre están buenas. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11